Que yo venía huyendo de una situación precaria de bullying, rechazo. No empatizas con la situación como tal hasta que no tiene la cara de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos o tu propio rostro. Llegó un momento en el que nada más no hablaba con nadie, no convivía con nadie, no quería saber nada de nadie. No manches. Y todo eso anudado de mi orientación sexual, yo estuve esperando mucho tiempo esa figura salvadora que nunca llegó y que nunca estuvo, pero en este punto tuve que aprender que el salvador tenía que ser yo de mi propia historia. ¿Tú tuviste intentos de Sí, suicidio? ¿Tres? ¿A qué edad? El primero fue a los 9, 10 años creo aproximadamente, el segundo fue a los... Dicen que somos el resultado de las 5 personas que nos rodean, pero también somos el resultado de lo que vemos y escuchamos. Aquí platicamos con gente que tiene una historia chingona, que ha hecho cosas chingonas o que su mensaje simplemente es chingón. Así que súbele el volumen y disfruta de esta charla chingona con Edgar El Charal. Una producción de Creative. Bienvenidos a una charla chingona con Edgar El Charal, y esta charla realmente va a estar muy chingona porque definitivamente una de las cosas que la vida nos hace solamente se pueden aprender a bola de chingazos es la resiliencia. Y hoy estoy con un tipo sumamente resiliente y que ha hecho de eso una bandera con la cual va caminando, es activista de gente, de los derechos de gente que no tienen hogar. Además es un super artista, tiene una historia de vida muy cabrona, y hoy tengo el gusto, el placer de tener aquí a Hola. Álvaro Quiroz. Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, ¿Sí? tranquilo, sí, por supuesto. ¿Fresco? Totalmente. ¿Ya qué tal? ¿Ya vas bajando avión? ¿Todo Sí. tranquilo? Sí, por supuesto. Viejo, ¿cuándo fue que tú dices, oye, pues como que yo quiero levantar la voz por los derechos de las personas sin hogar? ¿Por qué? Fue más por historia personal, pero por la convivencia que empecé a tener con la gente que me rodeaba. Uh-huh. Porque, de venir de los Altos de Jalisco, de sentir que no tenía oportunidades de vida, de terminar en las calles, llegó un momento en el que las únicas personas cuando yo sentí que el mundo me dio la espalda en su totalidad, amigos, familia, personas muy cercanas a mí que llegué a querer mucho, las únicas personas que me tendieron la mano o que me ayudaron a salir de esa situación para poder seguir mi vida, porque yo quería terminar con mi vida en varias ocasiones, fue la gente que más se estigmatiza o que se llega a etiquetar, que eran personas que venían del trabajo sexual, del alcoholismo, de la drogadicción, que venían de las calles. En un grupo de autoayuda y en una agrupación y en una casa hogar fue donde convergían esas personas, Uh-huh. es donde me tendieron la mano para poder salir adelante y perseguir mis sueños. Ok, o sea, tú vienes de Los Altos y luego llegas a Guadalajara y quedas en situación de calle. Sí, de manera esporádica. ¿Por qué, ¿por qué fue eso? Fue por falta de oportunidades, porque yo quería estudiar una carrera, quería estudiar la universidad, pero no había las posibilidades para hacerlo. Entonces mi familia no tenía las posibilidades ni los medios, y fue más porque yo venía huyendo de una situación precaria de bullying, rechazo. Entonces, rechazo tanto de la sociedad como de mi propia familia. Entonces llegó un momento en el que yo dije, pues quiero salir de esa situación, no quiero Uh-huh. estar ahí. Y me vine para acá a Guadalajara, pero no tenía medios ni oportunidades. Entonces quedo un tiempo en las calles, pero a partir de eso busco otras oportunidades para poder salir, porque no podía estar en esa situación. Entonces regresé a Totonilco, allá conozco una agrupación de autoayuda. Esta agrupación de autoayuda me tiende la mano y me ayudan para venirme a Guadalajara, pero para venirme a una casa hogar. Órale. Y en esa casa es donde conozco a mis amigos, a la gente que me empieza a apoyar, que me empieza a tender la mano, que empiezan a estar para mí constantemente, para poder salir como, para perseguir mis sueños prácticamente. Uh-huh.
y poder estudiar en la universidad. Ok, cuando tú, me causa mucha curiosidad, ¿cómo es, cómo es vivir en la calle, bro? O sea, porque te pregunto esto, porque de pronto uno lo piensa, yo por ejemplo lo he pensado, ¿no? Que digo, híjole, la gente que está en situación de calle ni se preocupa por la vida, está toda madre. Eso es lo que de pronto uno piensa, ¿no? Pero también sé que es una realidad muy ruda. He platicado también tengo un amigo, muy buen amigo, que también estuvo en situación de calle desde muy niño y es que es una situación muy ruda. Pero tú cuéntame desde tu perspectiva, ¿cómo fue vivir en situación de calle? Pues mira, para mí fue, yo fui un privilegiado porque como tal en ese momento yo pudiera decirse que yo tenía la opción de no estar en las calles, sí y no, porque fue más como un coraje interno que yo tenía con lo que estaba pasando, con mi situación de vida que estaba pasando en ese momento y de rechazo, de yo decir, yo ya no quiero esto, o sea, me voy a alejar de todo. Y, pero o sea, yo conociendo historias de gente en la casa hogar donde yo llegué, de que había vivido años en las calles y se habían aprendido a moverse dentro de las calles y a sobrevivir en las calles prácticamente, es que me di cuenta de que yo era un privilegiado porque tenía compañeros que venían del trabajo sexual y que a veces el único medio que tenían para poder sobrevivir pues era ese y era pues en las calles. Wow, Compañeras que eran pues transexuales que por lo mismo, el mismo tema de su transición y tener un estigma hacia su persona, quién eran, su orientación sexual, se les negaban oportunidades de trabajo en la escuela para salir adelante y pues el único medio que tenían para poder salir a su cuerpo. Y pues había de todo, había compañeras que por este mismo ir y venir de la vida, de estar en las calles, generaban una adicción, porque el tema de las calles puede ser, más que el simple hecho de estar nada más en una banqueta, yo conociendo las historias de vida de gente que estaba en esa casa y que me empezó a ayudar y de otras personas con las que empecé a convivir dentro de esta situación, ujú, es que me doy cuenta de que más que el tema de simplemente estar en una banqueta, es lo que engloba o la historia que está detrás de esa persona que está tirada en la banqueta. claro, Porque el hecho de estar ya pues, en ese momento, en ese en esa espacio, en situación. esa situación, es porque ya lo perdiste absolutamente todo. Y había chicas que me contaban cómo es que por el tema de la adicción a una droga habían perdido trabajo, habían perdido familia, jóvenes y señores que habían tenido empresas y que de repente, pues, por una situación de abuso del juego o porque fueron estafados, o sea, situaciones adversas del mundo y de la vida, un día despertaron y estaban durmiendo fuera de un banco. No manches. Entonces, es cuando yo en lo personal empezaba a ver esas historias y decía, no sabes cuándo verdaderamente te va a tocar o no sabes cuándo la situación o no empatizas con la situación como tal hasta que no tiene la cara de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos o tu propio rostro, Claro, cuando empiezas a ver eso, ¿no? Y el problema con ello es que mucha de esta gente, sobre todo en la comunidad joven, son vulnerables para el crimen organizado porque pues no tienen prácticamente nada que perder, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo platicando, por ejemplo, con uno de los chicos que estaba en la casa, eh, que estaba vinculado con el crimen organizado, estuvo vinculado en su momento con el crimen rayos. organizado. Yo le preguntaba que sí, ¿por qué? Porque era muy común este ir y venir de algunos de esos chicos, en especial él, Ok, de llegar, estar un tiempo en la casa, tener oportunidades, un trabajo, salir adelante y de repente otra vez irse y perderse y volver otra vez muy mal, con problemas de adicciones, con amenazas de muerte, etcétera, ¿no? Y yo cuando le pregunté un día a ellos por qué no aprovechas la oportunidad que se te está dando de cambiar tu vida, ¿por qué siempre la abandonas? Y él me decía, es que cuando tú o ustedes hablan de la gente
que, pues, o sea, la gente del crimen, Ujú. ustedes lo hablan como si fueran mis reclutadores y mis patrones, y la realidad de las cosas es que para mí, o él me lo decía, para mí, o sea, no es mi jefe, no es mi patrón, o sea, es mi papá, es mi hermano, porque yo carecí de mucho, Claro. de una pertenencia a una familia, o sea, yo no tuve a una familia convencional que estuviera conmigo. Y me hizo falta mucho el amor de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Yo crecí en las calles. Pues llenar los vacíos, ¿no? Exactamente, vacíos emocionales. Entonces, él me decía, cuando conocí a estas personas que yo sé que eran del crimen, a mí no me dijeron, vas a trabajar para mí y te voy a pagar tanto. Eso era como el extra. Él me decía, para mí, ellos me agarraron y me dijeron, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, Claro. yo voy a ser tu hermano, conmigo vas a encontrar una familia. Y cuando pasan ese tipo de situaciones, porque en su momento lo viví del sentirme rechazado, de sentir que no pertenecía a ningún lado, a ningún espacio, pero fui muy afortunado porque no llegué en ese punto de encuentro con esas personas del crimen. Pero probablemente yo veía la perspectiva de lo que él me comentaba y me puse a pensar y dije, tal vez si a mí me hubiera tocado una situación similar y hubiera sido el otro lado de la moneda, donde alguien me llega ofreciéndome una oportunidad de pertenencia, Ahí hubieras ahí estado. hubieras estado, probablemente hubiera Tú estado. no caíste al tema de la adicción. No. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, yo tenía siempre he tenido esta teoría y creo que no, escuchándote, creo que no estoy tan desfasado. Yo creo, hermano, que todos, todos en general, desde el más chingón, si tú quieres, el millonario, el más astuto de la vida, hasta el más güey y el más jodido, todos tenemos la misma oportunidad de quedar en la situación de calle. Sí, pues más de situación, más que el tema de la situación de calle de quedarte sin nada, Sí, o sea, sin nada, porque hay gente que probablemente no está en las calles, pero pues tiene una vida peor, ¿no? tiene una vida peor totalmente. Qué cañón. Entonces, cuando empecé verdaderamente a empatizar con ese tipo de cosas, es cuando conviví en la casa, hogar, con estas personas que se convirtieron en mis amigos y mi familia de las agrupaciones, de la comunidad terapéutica a la que llegué, porque la realidad es que no tenían lujos de absolutamente nada. Yo pues iba a la universidad, para esto yo había perdido oportunidades de becas porque, por ejemplo, me ofrecieron una beca completa en el TEC de Monterrey para estudiar por parte del programa Líderes del Mañana, Ujú. porque siempre tuve calificaciones de excelencia hasta la preparatoria. Por lo mismo de que yo me sentía apartado del mundo, Era buscaba tu la lugar, manera, ajá, buscaba la manera de sobresalir. claro. Y mi manera de sobresalir y de decir que voltéenme a ver y sentirme como validado, por así decirlo, porque me sentía olvidado en todo momento por todos, era como tener buenas calificaciones, porque sentía Ujú. que había algo malo en mí, que algo mal estaba en mí y que mi manera de sobresalir o de decir, pues es que sí pasa esto con Álvaro, pero pues mínimo es buen estudiante, porque es los comentarios que escuchaba. Cuando fíjate que me quedé, desde hace rato te iba a preguntar y se me fue el rollo. Me decías, es que me vine huyendo porque tenía bullying, ¿no? Me sentía excluido. ¿Por qué era el bullying, hermano? Era principalmente por mi orientación sexual, porque eh, pues ser retraído, por no ser muy social, por tener como ciertas características excluyentes que me hacían todo el tiempo estar conmigo en mi mundo, porque por lo mismo de que no me sentía pertenecido y que no encajaba en ningún lado, y yo en lo personal pasaba muchas situaciones internas, familiares, con amigos, con conocidos, que no me gustaba o no sabía cómo expresar, Ujú. sentí que el mundo me dio la espalda, Que estaba en contra de que estaba en ti. contra de mí, que nadie me entendía. Entonces, llegó un momento en el que nada más no hablaba con nadie, no convivía con nadie, no quería saber nada de nadie. No manches. Y todo eso anudado de mi orientación sexual, como me llevó a ser un blanco fácil para burlas, Claro. etiquetas, porque pues digo, de lo más común y de lo más leve que recuerdo es,
todo el tiempo me trataban a zapes en la escuela, o sea, y parece burla, pero había días en los que llegaba y pasaban los compañeros del salón y todos Ujú. pasaban y me daban un zape. No Era como mi manches, manera de eras el saludo. cachazapes. Ajá, era como mi Ajá. manera de saludo de ellos hacia mí. Y muchísimas situaciones. Hubo momentos en los que las situaciones escalaron a tema sexual y yo no lo decía, yo lo callaba porque siempre había amenazas de por medio de mis mismos O sea, compañeros. tus mismos compañeros comenzaron a tener actos hacia tu persona Sí, del índole sí, sexual. sí, sí, sí. O sea, sí. Entonces, había muchas situaciones que yo decía, esto no está bien, no me sentía cómodo, Ajá. pero tampoco no lo decía porque siempre vivía con la amenaza de si lo dices, Va a pasar va algo a pasar malo. algo malo. Tampoco no era como que me pudiera salir de la escuela porque yo expresaba a veces que me quería salir de la escuela porque no me sentía cómodo, no dormía por contar, contaba los minutos, los segundos del momento de cruzar la puerta de la escuela. Y pues era este miedo constante, ¿no? Y mis papás era pues tienes que salir adelante, tienes que seguir estudiando. Mis hermanos, digo, tengo el día de hoy mi relación con mi familia es muy distinta porque hay cosas que entendí, que comprendí, que maduré y que pude entender el otro lado de la historia de mi familia, pero en ese momento, pues, era nada más un niño y no había cosas como que yo pudiera trascender o Sí, entender. Simplemente no sabía por qué no me querían sacar de la escuela, no sabía por qué me tenía que defender, porque todo el tiempo era de: "Te tienes que aprender a defender, tienes que aprender a defender", pero, pues, yo no me sabía defender. O sea, simplemente no podía. ok. Yo estuve esperando mucho tiempo esa figura salvadora que nunca llegó y que nunca estuvo, pero, pues, en este punto tuve que aprender que el salvador tenía que ser yo de mi propia Claro. historia, ¿no? Y en el camino, como te digo, fue encontrando gente, quienes menos lo esperé, quienes menos quise, pero que estuvieron ahí, que verdaderamente me ayudaron a salir adelante. Sí, si hoy pudieras, estuviera escuchando a una persona que está pasando un momento donde siente que esas noches oscuras del alma, que todos en la vida tenemos sí o sí que pasar, esos momentos donde dices, híjole, se me juntó tal problema con mi pareja o con mi hija, ¿sabes? O sea, de esas veces que la vida dices, Diosito me agarró de su mejor guerrero y todo el Siempre. mundo, todo el mundo, bueno, todo su mundo siente que le está dando la espalda, siente que, pues, que las cosas no están fluyendo y que la única opción dice: "Güey, pues, quiero salir corriendo de esto". Después de vivir todo este proceso que has tenido y hoy tener, pues, ya estás en un tema de terapia, ya estás en grupos de ayuda, ahora ya eres un portavoz de gente que les puedes dar una orientación de una manera distinta. ¿Qué le dirías si tuvieras hoy si aquí estuviera escuchando una persona que está en esa noche oscura? Em, pues, algo que a mí me decían siempre es que va a pasar. O sea, va a pasar, pero no por eso me voy a esperar a que pase. Yo tengo que hacer que las cosas cambien. Yo siempre cuando, por ejemplo, cuando yo llegué a la casa hogar y tenía problemas, lo hablaba con mi padrino y que era como mi guía o la persona que me escuchaba y estaba todo el tiempo pendiente de mí. Y cuando le platicaba yo los problemas que estaba teniendo, ya sea en la escuela, porque para ese momento, pues, lo único apoyo que tenía era la gente de la casa. Ujú, Él me decía siempre: "Ya escuché el problema", o sea, dice que está cañón, ¿no? Pero ahora dime cuál es la solución, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a externar el problema que se convierte en una queja, pero ¿en dónde está la solución? O sea, hay muchos problemas y pocas soluciones a muchas cosas que están sucediendo, pero pues siempre hay una solución, y si no la hay, si no hay solución al problema, entonces no es un problema, porque pues va a pasar. Entonces, exacto.
simplemente va a pasar. Y así me lo decía, pues, no me decía esta palabra, me decía, pues va a pasar, güey, o sea, no mames. Me Tómate el decía, rollo, cabrón. sí, 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 tómate el Sí. rollo, va a pasar, güey, o sea, sí, sí, y siempre me decía lo mismo, ya tienes el problema, ahora dame la solución, ahora darme la solución, porque la verdad es que yo en lo personal estoy muy acostumbrado, o me malacostumbré en algún momento, a simplemente quejas, y quejas, y quejas, y quejas, porque mi vida está culera, porque no puedo tener estudios, porque mi familia no tiene los recursos, o porque, Porque el mundo está en contra de porque el mundo mí. está contra de mí, Exactamente. o sea, porque sufrí de abuso, porque esto, porque el otro, porque pues sí, probablemente sí. Y si yo comparo mi vida con la de otras personas, probablemente hay personas como mis compañeros que yo tenía en la casa que la tenían mucho más de la chingada, Sí. mucho peor. Y no es que ponga en comparativa los problemas, porque evidentemente cada uno vive los problemas como los tiene que vivir y no es que sean unos mayores que otros, eso Ujú. es una tontería. Cada quien vive lo que tiene que vivir de la manera que lo tiene que pasar, y no hay mayores, no hay problemas chiquitos ni problemas grandes, pero yo me ponía en comparativa en mis compañeros y, por ejemplo, tenía una compañera que sus papás, literal, su mamá se suicidó enfrente de ella, su papá estaba perdido en las drogas. Ella había trabajado como trabajadora sexual, como prostituta, y todas las mañanas se levantaba y se levantaba cantando, haciendo café, levantando a la gente, recogiendo la casa, y yo la veía y yo decía, pues, o ¿Qué sea, pedo, sí, o no? sea, ¿Estás loca o está qué loca, pedo? sí, y probablemente sí, sí estaba loca, pero yo Pero traía la, actitud. pero traía actitud, exactamente. Y ella me decía, es que, pues, y siempre se me quedaban muy grabadas sus palabras porque decía, es que sí tengo, pues es que sí hay pedos, güey, o sea, y tengo pedos, pero pues los pedos ya fueron ayer. O sea, hoy es otro día, hoy me voy a preparar mi café, hoy no me voy a estresar. Y yo la veía verdaderamente y yo decía, como, si yo tuviera esa actitud para tomar de esa manera los problemas, probablemente mis problemas no serían problema Exacto. porque no tengo que arrastrar lo que pasó ayer. O sea, sí me tomó de aprendizaje muchísimas cosas y eso me forjó en muchos sentidos, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer distinto el día de hoy. Y todo el tiempo era así, y en la casa era así, y era muy curioso, porque yo sentía que todo el tiempo estaba viviendo pedos por Ujú. no tener dinero, porque pues en la casa preparaban pan de elote, por ejemplo, para, para que mantener las cosas de la casa, y a mí me preparaban de manera especial desde muy temprano, porque yo me iba a las 7 de la mañana a la universidad, y ellos para que yo tuviera pan para vender y mantenerme, se levantaban a las 2 3 de la mañana, No porque yo mames. iniciaba clases a las 7 de la mañana y tenía que tomar mi camión a las 5:30. Entonces era muy curioso cómo todos, porque no era como que tuvieran un compromiso, como que los obligara a Ujú. nadie, o sea, no tenían ni siquiera que hacerlo. Era genuino. Era genuino, exactamente, era genuino el amor de decir, ¿Qué lo queremos pedo? hacer por ti, para ayudarte, y eran actos de amor que yo veía que me hacían como decir, ok, lo voy a hacer porque, por ejemplo, en ese momento, el que era mi padrino Isaac, hablaba mucho, te digo que hablaba mucho conmigo, y él era el que se encargaba de hacer el pan y de coordinar a la gente para que me apoyaran, me Ajá. ayudaran a mí. Y un día cuando le dije, es que yo no entiendo por qué están haciendo todo esto si ni me conocen, o sea, no saben quién soy, ni si un día simplemente voy a agarrar mis cosas y les voy a dar las gracias. Y él me lo dijo genuinamente un día, mira, si te soy muy honesto, güey, lo único que yo espero de ti es que me des una patada en el culo. O sea, lo único que yo espero de ti por ayudarte y por salvar tu vida y por cambiar tu vida es que me des una patada en el culo. Porque yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ti, pero también por mí. Porque salvando tu vida estoy salvando la mía. Sí, Entonces, de acuerdo. y él me decía, si yo te ayudo a ti a cumplir tus sueños, estoy cumpliendo mis sueños. Porque el día de mañana yo no sé qué voy a necesitar, pero si yo digo necesitar algo y tú tienes esa parte genuina del agradecimiento, yo sé que voy a contar contigo. Y esa es la parte de la amistad que nunca podemos perder. Y me Qué perro, enseñaron, sí. prácticamente me enseñaron el verdadero valor de la amistad, del servicio, del servir Sí. desinteresadamente, pero hacer las cosas también por mí, porque yo los veía y él me decía, por ejemplo, él me contaba su historia y él me decía, yo quiero estudiar o quería estudiar, pero no podía.
Entonces, por mi situación, ya sea económica, por mi situación actual en la casa, porque entré en el alcoholismo, la drogadicción, o por muchas situaciones alternas, ¿no? Pero yo te veo a ti y yo ayudándote a ti a cumplir para que sigas estudiando y sigas saliendo adelante, yo a mí me impulsa para decir, yo el día de mañana yo Claro. también voy a salir adelante, yo también voy a estudiar. ¿Sabes cómo yo le llamo eso? Y me encanta esta frase, se lo digo muchísimo a las personas que me conocen. Cada quien ofrece lo que en su corazón alberga. Exactamente. Tú no puedes ofrecer amor cuando eres un hijo de la chingada y lo único que tienes es resentimiento, cabrón. Sí. Porque tarde que temprano la gente se va a dar cuenta. O va a salir esa verdadera máscara. Creo que las personas que hemos pasado por ese tipo de situaciones de quiebre de vida, llega un punto donde te das cuenta que la satisfacción está en dar. Ujú. Curiosamente, cuando una persona se vuelve millonaria y al grado de que ya no, o sea, que ya no puede ni gastar su dinero, comienza a buscar en dónde depositar su dinero, porque hay como un vacío grande que dice, güey, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo doy? ¿No? Y justo, ¿has visto esas personas que de pronto, esas familias que llegas a una casa y dices, híjole, la casa está bien humilde, cabrón, y sé que la están pasando mal, y son los primeros que te quieren dar todo, Sí. ¿no? Que te invitan y ahorita vamos a ver, y yo tenía ese tipo de familia cercana, pues, y ahí es cuando aprendes, dices, ay, cabrón, ¿cuánto estás dando hoy de lo que te sobra o cuánto estás dando hoy de corazón? Sí, y a mí me decían mucho porque en la casa estaba todo este rollo del dar sin romantizar la pobreza, evidentemente. Ajá. Porque pues una cosa es dar desinteresadamente con el objetivo de Sí, ayudar y crecer y otra cosa es muy distinta, es romantizar la pobreza y el todo el tiempo. No, eso es para mí eso es una tontería. yo también O lo pienso así. sea, sí, o sea, si vas a tener es porque tú también tienes y puedes dar y compartir, pero también Exacto. crecer para que crezca la gente contigo. Pero ellos tenían mucho la frase de no somos lo suficientemente pobres como para dar limosnas. O sea, tenemos que dar A ver, ¿cómo, para cómo? no somos lo suficientemente pobres como para dar limosnas. O sea, no es como que todavía tenga pequeñeces como para dar lo que me sobra, porque lo que yo estoy dando en otro no es nada más para él, es una inversión para mí también. Claro. Y no estoy hablando de dinero. Sí, O sí, sí. sea, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de calidad, estoy hablando de servicio, a eso me refiero. Y es una cosa un poco extraña y a veces difícil de comprender, porque yo platicando con amigos activistas que han recorrido distintas partes del mundo, que apoyan causas muy cañonas con las Naciones Unidas y con organismos internacionales. Ellos me decían mucha parte porque casualmente muchos de ellos son profesionales, Ujú. ya sea de la salud, administradores de empresas, etcétera, ¿no? Y ellos me comentaban cómo esta parte del servir trasciende no solamente al dar dinero, o al ir a repartir, porque si no, ellos me decían, todo lo que hacemos al final es un servicio para otro ser humano. Sí. Uno, por ejemplo, que es Giorgio Frangiuti, que es uno de mis mentores, es director y fundador de Medical Impact, una de las organizaciones más grandes para servicio comunitario de salud gratuita en todo el mundo, a espacios de difícil acceso y colabora con organismos como las Naciones Unidas. Y Giorgio, él cuando hablaba con él me decía, yo soy médico de profesión y si no me estuviera dedicando a esto, yo estuviera brindando un servicio a alguien más, Ujú. porque no es como que el servicio yo se lo brinde al aire o al universo nada Claro. más. O sea, lo que yo estudié y los conocimientos que tengo es para servir a otro ser humano. Que me remuneren ese servicio, Está toda madre. exactamente, está toda madre, porque es parte también y Claro, está bien, porque todo trabajador es digno de un sueldo. totalmente. Pero él me lo decía, al final es un servicio. Yo decido si lo hago bien o si lo hago de la chingada. Y él me compartía esta parte y me decía, si por ejemplo, un administrador de empresa se llega a tomar las riendas de una empresa,
Él está sirviendo de alguna manera a sus trabajadores y su empresa a su vez a la comunidad porque está cubriendo un servicio. Sí, Entonces me decía, al final todos, al ser, todos dependemos de todos y todo es parte de todo. Entonces, lo que yo haga sirve a alguien más. Que me lo remuneren es parte de mi servicio. Ya sé que me lo remuneren económicamente, con gratitud. Eso es muy alterno, ¿no? Y puede haber un rollo filosófico muy cañón de la manera, del ujú. agradecimiento, etcétera. Pero él me decía, al final es un servicio, Álvaro. Entonces tú decides cómo haces un servicio. Si lo haces bien o de la chingada. Y yo creo que tú estás llevando el servicio a niveles muy importantes. Estás siendo consciente de todo el movimiento que estás creando, hacia dónde estás llevando tu voz, porque déjenme decirles que sí, nos acaba de platicar que viene de una historia de vida muy complicada, por así decirlo, con adversidades. Llegas y tocas fondo, todavía dices, bueno, estoy en la calle y luego de ahí te vas a una casa hogar, pero, pero también viene la otra lado de la moneda de la historia donde eres un portavoz Y, ahora en la ONU. ¿Cómo fue de pronto brincar acá? O sea, ¿qué sientes de pronto ver que tu voz está impactando a ese nivel? pues mira, yo no me lo esperaba. Y yo no lo pedí, evidentemente no es como que desde chico yo hubiera dicho yo quiero un día pasar todo de la madre para concientizar muchas cosas que probablemente no entiendo, Ujú, y tomar una bandera de apoyar y servir para defender los derechos de las personas sin hogar, ¿no? No lo quería, evidentemente, pero esas situaciones fueron las que me llevaron porque estoy más que seguro que si no hubiera pasado cualquiera de esas cosas, lo más seguro es que no estuviera aquí. ujú, Y no me refiero aquí sentado, no, sino que en esa posición de conocer espacios como tú los mencionas, como las Naciones Unidas, foros globales, poder conocer activistas y gente que verdaderamente yo admiro, como tú me lo comentabas hace rato, de rodearme de esa gente que yo, o sea, digo, mis respetos, que sí los veo y admiro el trabajo impresionante que hacen. Gente que ha sido nominada a Premios Nobel de la Paz, que han Guau, trabajado en organismos globales, algunos de ellos que han ganado el Nobel de la Paz, organizaciones que promueven a medios y activistas a nivel mundial, pero digo, en particular fue por el trabajo que genera mucha de la gente que está detrás de los movimientos en los cuales yo he pertenecido. Por ejemplo, dentro de la casa, lo que te menciono, hubo varias situaciones alternas que cuando estaba estudiando el tema del arte se ujú, empezó a tomar como, vi la manera de cómo lo que yo hacía como artista podía servir para beneficiar a mi gente de la casa. claro, ¿No? Haciendo obras, trabajando, creando eventos filantrópicos como subastas, ver la manera de que lo que yo hacía y lo que estaba estudiando de alguna manera también beneficiara a la gente que me había chingón. ayudado a mí. Era como esa parte de yo voy a ayudar a la gente que me está ayudando, ¿no? Pero cuando pasó el tema de la pandemia fue muy difícil para todos, principalmente para la gente de la comunidad, porque no teníamos, o sea, pues prácticamente fuimos olvidados en su totalidad por todos los niveles, principalmente porque pues no éramos una organización constituida, no había manera de apoyo de ningún tipo. Los chicos que estaban en la casa, que como te mencionaba, mantenían la casa vendiendo prácticamente o pan de elote o yéndose a vender los tianguis, o sea, pues de eso ya no existía, no podías ni salir a las calles. Entonces se acabaron las pocas fuentes de ingreso que teníamos, fue un desmadre total. Nosotros escuchábamos historias y yo supe de historias de gente en espacios como estos, en casas hogares o clínicas o centros de ayuda que se llegaban a quitar la vida dentro del mismo espacio por la desesperación de lo que estaban viviendo, ¿no? Y no era nadie que me contaba, yo lo estaba viviendo, yo lo vivía con mis compañeros de la casa, yo lo vivía, o sea, lo estábamos viviendo. Entonces, la gente de la comunidad, los líderes de la comunidad, nuestros padrinos o amigos, fueron quienes en algún momento se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ir,
en plena pandemia a ayudar a la gente que está allá afuera. Porque si bien nosotros estamos pasando mal, era lo que te mencionaba hace rato de la perspectiva de cómo ver las cosas. Nos podemos poner en este papel de pobrecitos de nosotros, nos está cargando la chingada Ujú. prácticamente. O sea, nadie nos está ayudando, somos los olvidados del mundo. Pero la realidad es que no la estamos pasando tan mal porque aún así tenemos amigos, estamos nosotros como comunidad, tenemos una casa y pasara lo que pasara, nos tenemos a nosotros para apoyarnos. Pero allá afuera estaba creciendo el índice de delincuencia, la gente en las calles, la pobreza extrema. O sea, todos esos como detallitos, que probablemente eran detallitos, pero eran detalles muy grandes. El consumo de sustancias, de drogas, de alcoholismo, se disparó también en su totalidad. Eh, y todo eso fue como una cadena de situaciones que llevaba a la gente a vagar en las calles, a entrar en el crimen, por ejemplo, y crecieron exponencialmente los índices de reclutamiento de menores para crimen Claro. organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros decidimos de alguna manera tomar acción porque pues era como, no es que vayamos a ser buenos samaritanos o a ser Madre Teresa de Calcuta, o sea, estamos ayudando a nuestros iguales. Es la gente que lo está pasando así como en su momento nosotros lo pasamos de esa manera. Claro. Y es como en la pandemia iniciamos a repartir primero comida en las calles y posteriormente, conforme fue creciendo el movimiento, fue que empezamos a invitar a esta gente a que se fuera con nosotros. Ya no era nada más te doy un lonche o te doy un pan. Era vente conmigo, vente a mi casa, Wow. vente a la clínica. O sea, no tenemos los lujos como te lo mencionaba, pero fue así como yo llegué. O sea, vas a tener amigos, vas a tener una comunidad, vas a tener a gente que te va a ayudar. Y todo el tiempo era de esa manera, de vamos a ver la manera en la que apoyamos, pero apoyamos a manos llenas, como te lo mencionaba hace rato. O sea, no somos suficientemente pobres como para dar limosnas. No nada más vamos a dar pan y café. Vamos a dar pan y café como un medio para llegar a ellos, pero les voy a dar mi casa, les voy a dar mi cama, les voy a dar lo que tengo y todo lo que pueda para Mis salvar su vida. oídos. Totalmente, mis oídos, mi tiempo, el Claro. estar. Y lo curioso de esto es que cuando la gente de las calles nos empezaba a preguntar, a la misma gente que íbamos a servir a las calles, porque lo hacíamos en las noches, no lo hacemos en el día. Siempre era brigadas a las 12 de la noche. De hecho, me gustaría ahorita tocar ese tema. Tú eres cofundador. Sí, Eres cofundador de Brigada 12, ¿no? ajá, cofundador porque fuimos de los que iniciamos el movimiento, pero también constituimos la organización, porque posteriormente, ya cuando fue creciendo el movimiento, fue Ujú. cuando vimos esta manera de formalizarlo, de decir, Sí. ajá, Fíjate que hemos tenido ya en el podcast, tuvimos a varios colegas de brigada. Vino Fátima. Fátima, sí, Fátima ya Fátima estuvo Varela. aquí. ¿Quieren verlo? Aquí está el capítulo. También estuvo Arefo. Arefo también estuvo Mm. aquí. Y justo, yo no he ido a vivir la experiencia, quiero ir a vivir la experiencia a una brigada. Fue un evento que hicieron ahí afuera del centro joyero para entregar ropa. El juguetón, No fue hace poquito, hace un par de semanas. sí, el juguetón. Ahí estuvimos ahí, fuimos a llevar también ropa, pero no he tenido la oportunidad de ir a la brigada. Antes de tocar ese tema, me gustaría hacerte una pregunta, Álvaro. ¿Para ti qué es la resiliencia? ¿Qué significa para ti la resiliencia? La resiliencia para mí. Pues no sé, prácticamente aguantar los chingadazos como venga, pero salir con ellos. O sea, porque o puede ser una de dos, o te hundes en depresión y sientes que todo está de la jodida, o simplemente lo utilizas para ti y para beneficio de otro ser humano. Ok, Porque no creo que, o sea, las cosas pasen por casualidad. Tú, o sea, pasas y aprendes y te conviertes en un maestro del tema, o simplemente te conviertes en una víctima más. claro. Pero víctimas hay muchísimas. Tú me dices que eres ahorita el portavoz de los derechos de personas sin hogar. ¿Qué es lo que les duele a las personas? ¿O qué derechos son los que no están siendo visibles o no están tomados con importancia como debe de ser de personas que no tienen hogar? Principalmente la falta de oportunidades, porque nos hemos topado con muchísimos casos que pareciera que aunque se dijera, no, es que eso ya está constituido, de que no se puede tratar de esa manera a un ser humano, etcétera, pasa.
y pasa muy seguido. Y es un secreto a voces entre lo que te comentaba, ¿no? Detrás del tema de las calles está el tema de la trata de menores, está el tema de la prostitución, de la trata de blancas, está el tema de las pandillas, de la delincuencia organizada, del reclutamiento de menores para el crimen, muchas, muchas, muchas cosas, que no es un secreto, o sea, lo googleas y te aparecen índices, estadísticas, Claro. pero hablan mucho de números, todo el tiempo son números, que creció el índice de esto y que creció el índice del otro y que la pobreza extrema y que tanto porcentaje y que ya lo disminuimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo te platico de estas situaciones, yo no te estoy platicando de números, te estoy platicando de seres humanos. Te estoy platicando de la gente que me recibió, de la gente que me rescató, te estoy platicando de madres de familia que están en las calles y buscan oportunidades para sus menores y cuando no las encuentran o no las obtienen, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hace una niña en las calles que ve que su mamá está buscando para sacar de comer en las calles? Eso es lo que aprende. Exactamente, o sea, busca la manera de sacar para ella y para su mamá, ¿no? Y nos ha pasado, o sea, niñas que inician el trabajo sexual y no porque quieran, sino porque es el único mundo que conocen, porque no hay esta cultura de la oportunidad de vamos a darte otra opción de vida, que es muy difícil, sí, la ayuda tampoco no es para todos, la ayuda es para quien la necesita, pero la ayuda no es para quien la necesita, la ayuda es para quien la quiere. Y todo el tiempo ha sido así. O sea, muchos pueden necesitar la ayuda, pero no todos la quieren. Pero quien verdaderamente la quiere, ¿dónde la puede obtener? ¿Con quién se puede arrimar? ¿De qué manera, no? Entonces, por ejemplo, si hay maltrato a una persona en situación de calle en las noches porque está invadiendo un espacio público, poniendo una situación alterna de que, no sé, se llena de repente el centro, ¿no? De gente, Ujú. el centro de la ciudad, en las calles, y que huelen mal, y que se hacen el baño, y que esto, y que el otro. Ok, está bien, es comprensible, pero si los vas a quitar de ahí, ¿qué opciones les vas a dar? Sí, 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 a un plan de readaptación, de... Exactamente. Claro, O sea, ¿cuál es la opción para quitar? Porque no dejan de ser seres humanos. claro. Y vuelvo a lo mismo, probablemente la situación sea muy común, pero no es la misma historia para todos. No sabemos cuántas de esas personas verdaderamente quieren salir de esa situación, pero no hay la manera. Ujú. Simplemente no hay una salida. Y es que me lo ponían en perspectiva en algún punto uno de mis amigos activistas, me decía, es como con el tema del suicidio, ¿no? O sea, imagínate, y creo que, y después el que me lo platicó él, hasta lo vi en un reel de TikTok, creo, de Instagram que decía, imagínate que hay una persona que se está quemando, pues, se está quemando, tú estás en una habitación y se está quemando tu cuarto, ¿no? Se está Ujú. incendiando todo, pero se empieza a incendiar la puerta. ¿Qué haces? Y yo decía, pues no, pues te avientas por la ventana, ¿no? Dice, sí, pero con una persona que está pensando en el suicidio, él no ve esa ventana. Pudiera haber un millón de ventanas, pero no existe esa ventana. Entonces, no ven una opción, no ven una salida. Simplemente cree que ya ahí terminó todo. Y probablemente, y no probablemente, o sea, la realidad es que cuando pasan esas situaciones, porque cada ser humano lo vivimos de distinta Sí, manera, muchos de ellos no ven esas opciones. Hasta que no llegamos, seres alternos, les decimos, probablemente está esta opción que yo te puedo dar, no porque yo te lo platique o porque es un salvador o un experto, porque yo lo viví, porque yo salí de esa sí, situación. con conocimiento de causa. Exactamente, conocimiento de causas, desde nuestra propia experiencia. ¿Qué podemos hacer por ti para sacarte de esa situación? ¿Tú tuviste intentos Sí, de suicidio? 3, ¿3? 3. ¿A qué edad? El primero fue a los 9, 10 años, creo, No aproximadamente. mames. El segundo fue a los, si no me equivoco, como a los 13, 14 aprox. Y el tercero fue a los 16, 17 años. 17 años. ¿Y qué te impidió? Amigos. Chingón. Mis amigos, o sea, gente que estaba ahí, pero que yo no veía y que en algún momento o sea, por obra del destino, no sé, o sea, disidencias, como le quieran llamar, pero pues fueron amigos. ¿Sabes que ahorita que tú estabas diciendo, es que pasé una vida donde era muy bulleado y te iba a hacer esta pregunta, pero quería que pasara un poquito más, hacer esta analogía, pero quería que pasara un poquito más la plática. ¿Sabes que cuando uno vive con la perspectiva de que todo está mal,
de que el mundo está en mi contra, de que la gente es culera, de que todos me quieren fregar. Y entonces sí, es claro que hay mucha gente en el camino que es muy hija de la chingada, Sí. que sí se pasan de lanza. Claro, se dice y no pasa nada. Son ojetes, pero también creo que hay gente buena en el camino. Pero como vivimos con esa, no sé, es que no sé hasta qué grado es victimismo, no sé hasta qué grado es victimismo y hasta qué grado no. Ajá. O sea, creo que siempre hay personas que nos están ayudando. Porque si tu vida, como tú decías al principio, es que mi vida fue donde me sentía aislado, donde nadie me entendía, el mundo estaba en contra de mí, el bullying y todo, si te das cuenta en el camino de tu vida, a lo mejor hubo una persona, Ah, no, sí, sí, claro. o sea, esa persona, Sí, sí, que sí. gracias a esa persona, hoy por hoy, no te quitaste la vida. Sí, y Y, amigos que estuvieron, pero eran, para mí eran como amigos anónimos, porque o sea, yo no lo veía. Estaba tanto en esa burbuja del mundo me está chingando, ajá, de que no valoraba lo que verdaderamente está pasando, más de ese me están chingando. Porque claro, sí lo había una amiga, por ejemplo, que estuvo mucho, eran dos, una era Andrea Nuño, que era una compañera que está en mi mismo grado y que la conozco desde el kinder, y otra, por ejemplo, era Liz, la cuata, que, saludos. saludos a la cuata, este, pero ella, por ejemplo, la conocí en un retiro de cuarto y quinto paso. Ella era de Atotonilco Un también. poquito esos pinches Sí, cursos donde no duermes, hijos de exactamente. su... Que te dicen, si no has vivido en cuarto y quinto paso, no tienes barrio. Te hace falta barrio. Con tu latita de atún ahí enfrente y Ajá, tu velita, hijos de su... ajá, exactamente. Si no, Sí. si no ubicas esta imagen, te hace Hijo. falta barrio. Sí, 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 yo sí, sí. ya la viví, ya la Ajá, viví. exactamente. Ah, pues bueno. Entonces, digo, en algún punto de todo esto tuvo que haber pasado y ahí conocí a Liz. Ajá. Y ella se hizo una amiga y me resguardaba muchísimo tiempo. Literal, fue como me adoptó. O sea, yo le Ujú. decía casi, casi mamá. Y ella, por ejemplo, yo me la pasaba con su familia, me la pasaba en su casa, su hermana, porque tiene una hermana gemela, todo el tiempo están al pendiente de mí, y la ayuda sobrepasaba más que simplemente estar conmigo. Por ejemplo, ella trabajaba en un taller de serigrafía, y en el taller yo me la pasaba todo el día con ella, y le ayudaba a hacer las camisas o lo que sea. Ella aparte me daba dinero, y me daba de comer, No y a veces me mames. quedaba a dormir en su casa con su mamá. Y cuando, esto te estoy hablando el proceso de salir de la secundaria a la preparatoria. Cuando entro a la preparatoria, su mamá, la mamá de Liz, era la secretaria general de la preparatoria, la que se encargaba del papeleo y todo. Entonces, cuando yo entro, aparte de que ella me ayudó para salir de este papeleo, cuando yo entro a la prepa, continuó este tema del bullying. Y se agravó más por el tema de la orientación sexual. Pero durante este proceso, su mamá se llama Guille, su mamá. Guille, por ejemplo, a veces, como sabían un poco de la situación que estaba viviendo, o hasta donde yo les quería contar, de que pues estaba viviendo carencias económicas, del tema del bullying, de los problemas familiares, ella a veces, por ejemplo, me veía entre clases y me hablaba y me decía, ¡ay, joven! Y ya iba y me decía, ¿ya comiste eso y eso? Y yo no sé, y yo decía, sí, la verdad es que no, porque pues no traía dinero. Y ella me daba dinero para que fuera, o le decía a la de la tienda que me pidiera lo que y que luego yo ya se lo pagaba. Si eran detallitos de amor que yo veía y que no le costaban, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo, si no era ni de su Claro. familia, si no era, o sea, no tendría el por qué? Y todo el tiempo estaban al pendiente de mí. Ángeles, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Yo no, o sea, te digo, yo no los pedí, llegaron a mi vida, pero estaban ahí. Y era gente que estuvo muy dispuesta conmigo. O sea, Liz todo el tiempo estaba conmigo, su mamá, su hermana, su misma familia. A veces me llevaban a los convivios familiares y me decían que era el hijo adoptado de la Liz. Pero todo eso a mí me hizo ver que sí, evidentemente no estaba solo. Y uno de mis intentos de suicidio fue evitado por Liz, justamente. Qué hermoso. Porque ella un día, o sea, nada más por chismosa me marcó y pues yo estaba con las pastillas y ya me marcó para ver cuándo estaba porque me acuerdo creo que, no sé, recuerdo bien, pero algo tenía que ver con que me invitaba a comer, que me estaba esperando para comer en la casa, una cosa así. Y pues no llegué. Y en lo que me marca para ver dónde estaba, pues ya yo estaba con el pomo de pastillas. Y pues ya cuando le contesté, le dije pues lo que estaba pasando y fui con ella, estuve hablando y pues simplemente no pasó, ¿no?
Pero Qué cabrón. fue gracias a ella. Ya no se lo dije hasta después, o sea, que le dijo, oye, ¿te acuerdas la vez que te marqué, que estaba llorando? Bla, bla, bla? Y dijo, sí, y yo, pues, iba a pasar esto, o sea, y fuiste tú justamente la que me ayudó. Pero estuvieron ahí todo el tiempo. Había muchas cosas, te digo, que yo me limitaba a contar o a decir, o que probablemente no veía, Ujú. porque yo vivía tanto en el victimismo de si me Mm, está, todo está de sí. la chingada, de todo está mal, o sea, Y no ves neta, las opciones. ajá, y no veía las opciones, y más que las opciones, no veía la gente que sí estaba conmigo, porque probablemente sí había mucha gente muy, muy culera, pero había mucha gente también Buena, que, buena, exacto. que si probablemente hubiera sido un poquito más honesto con ellos y conmigo, y les hubiera platicado mis necesidades, probablemente mis opciones hubieran sido otras muy distintas. Fíjate que en algún momento también de mi vida, pues viví también en el victimismo, carnal. O sea, te entiendo perfectamente. Y estás en ese momento donde todos están en contra de mí, son bien ojetes y quieren verme mal. Ahora que tengo, para empezar, otra edad, otro cuento de vida, me he metido a temas de terapia, de diferentes tipos de terapia. Hoy lo veo desde otros ojos y digo, nunca estás solo, güey. Ujú. En realidad nunca estás solo. Creo que ya estamos en el mismo canal porque hacemos un puente bonito. Si hoy te pusiera un público de puras personas que están viviendo en el victimismo, desde tu experiencia, ¿qué les dirías en concreto? Pues, en concreto, pues, no, o sea, creo que tus pedos no son tan grandes como para no tener más de una persona que esté pasando por la misma situación y pueda ayudarte. Porque, pues, o sea, sí hay muchos pedos y sí puedes doler muchísimo, pero pues también opciones hay un chingo. Claro, Pero te digo, a veces no las vemos, yo no las veía. O sea, tuvieron que pasar años de trabajarlas en terapia, en tribuna, en mi grupo, con mi padrino, para decir, o sea, la ujú, neta sí, probablemente hubiera tenido esas opciones. También está el tema de que pues era muy chico, o sea, no es como que nadie me enseñó a vivir o a salir de esas situaciones o como que hubiera crecido con un instructivo de si pasa esto y pasa esto y pasa esto, tienes que aprender que claro, hay otras opciones o que alguien me lo hubiera dicho. O sea, de que cuando pase esta situación, tienes que actuar de esta manera. La realidad es que no, porque yo, anteriormente a eso, yo había pasado estas situaciones como el tema que comentaba de lo del abuso, etcétera, que yo había contado, había externado con gente que yo creía de mi confianza y que esa gente, o sea, aparte de que me juzgó por lo que yo viví, no te entendieron, no me entendieron. claro, Y evidentemente no siempre es así, no es con todo el mundo, pero las únicas situaciones que yo viví en donde yo quise externarlo, fui juzgado, fui señalado, entonces también hizo que me cerrara y que sí, dijera, no, pues no, o sea, no lo voy a confiar todo el tiempo, tampoco no voy a estar por el mundo diciendo lo que me está pasando. Tal vez fue un error muy grave, pero eso no quiere decir que las cosas no se tengan que hablar. Porque lo digo, o sea, probablemente si, por ejemplo, se lo hubiera contado a Liz, muchas de las situaciones que estaba viviendo en ese momento, mi situación hubiera sido muy distinta y su familia me pudieron haber dado opciones, ¿no? Y como ellas muchas, porque estaba también Rose, que ella me apoyó cuando supo de mi situación económica, me apoyó para gestionar una beca para pagar, para que me ayudaran con la preparatoria y con la universidad, pero hasta que yo no le externé claro. y ella me dio opciones y ella estaba conmigo y me ayudaba, a veces hasta me ayudaba a hacer mis tareas o mis proyectos para gestionar programas de becas, y ya posteriormente, por ejemplo, con Brigada, cuando pasaban situaciones de que estamos, por ejemplo, una vez que estamos perdiendo la casa, hicimos una subasta, gente que estuvo ahí cuando externé el problema, Otro cuento se como hace. totalmente, como Coco Zaragoza, Buena amiga, la conozco muy bien. o sea, Coco, esa vez cuando fue lo de la casa, desde ese día la conozco, una chulada, es de las mejores amigas que tengo en el mundo. Salúdamela. Y ella, justo esta Coco, cuando pasó lo de la casa, me conoció por un post que hice en Facebook de lo que estaba pasando. Ella me contactó directamente, me dijo, soy tu servidora, Coco Zaragoza, te voy a apoyar en lo que necesites. Me regaló el show, me ayudó con invitaciones de gente para que fuera a la subasta, me conectó con patrocinios, o sea, y todo fue como de
por el placer de servir y de ayudarte y de ayudar a tu causa y de que La los chulada de persona que es la chulada de voz que tiene esa mujer. totalmente, así, totalmente. Y después, o sea, con el tiempo, ella se hizo una fiel creyente de la causa por lo que englobaba, porque yo también le llegué a preguntar, es que, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué, neta? ¿Por qué nos ayudas? O sea, ¿por qué? Porque yo sé que la busca también un chingo de gente Sí, para que, y es que cántame aquí, y es que para ayudar a estos niños y eso. Pero ella me lo decía, es que yo veía a Álvaro, cuando yo hablé directamente con ella, una vez muy íntimamente, y me dijo, es que yo veía que tú lo hacías de manera genuina por la gente, por tu causa, no por ti, porque si tú me hubieras dicho, es para mí, para sacar, probablemente te hubiera dicho que no, pero de una manera muy elegante, pero no, o sea, y yo te veía, o sea, yo veía claro. también, porque como que me generaba un poquito de intriga, porque un chavo de 19 años está peleando de esa manera para salvar una casa hogar. Chingo. Entonces, o sea, era como o sea, y ella me lo dijo, mi hijo tiene tu edad, y yo También te otro cabrón que veía, canta muy ajá, chingón, no justo, manches. o sea, canta chingoncísimo, y me decía, pero mi hijo tiene tu edad, y cuando veía lo que estabas haciendo, decía, yo quiero esos valores también para mi hijo, o sea, yo quiero dejar ese legado para mi hijo y para la gente que me rodea. Entonces, el día de hoy es una buena amiga, tío, querida y que en todos los eventos que tenemos ella no cobra un peso y no, pero no solo eso, o sea, no solo se presenta y da su voz, es gente que aparte conecta, que me Claro, ayuda con patrocinios, claro. que se convierte en un portavoz, como lo mencionabas ahorita, de la causa desde su trinchera. Cada quien ofrece lo que en su corazón Eso tiene, alberga. O sea, exactamente. caemos a lo mismo. Carnal, ya para despedirnos, explícanos de forma qué es brigada, cómo funciona, dónde pueden ir la gente, qué pueden hacer para sumarse. Brigada 12 es un movimiento para atención a personas en situación vulnerable, situación de calle específicamente. Y les ofrecemos o tratamos de ofrecerles un modelo de reinserción desde las agrupaciones de autoayuda, centros de tratamiento, organizaciones aliadas, porque como tal Brigada es un medio donde convergen varios aliados y organismos de la sociedad civil, porque tenemos aliados en Estados Unidos, por ejemplo, con Brianna Calderón con Global Gens, en México aliados como Giorgio, Medical Impact, Fundación Eira, Equivernos de Grupo Salinas, etcétera y más, etcétera. En Colombia también y otras partes del país con vikingos, con nuestros amigos de vikingos. Aquí es con la comunidad de nuestros padrinos, de la comunidad Somos Despertar, etcétera y más, etcétera, ¿no? Pero nuestro objetivo primordial es dar. Yo he estado trabajando y he visto con aliados a partir de lo de las Naciones Unidas, que digo, la colaboración de un inicio con las Naciones Unidas conmigo era más representación personal, porque yo busqué un espacio, buscaba en este caminar de buscar espacios para visibilizar la situación. Yo decía, si aquí no nos están viendo en las calles y nadie nos está escuchando, probablemente en otras partes del mundo sí, y vamos a espacios como las Naciones Unidas. Y el que me ayudó a conectar y a ver fue Giorgio, que me capacitó, me ayudó. En este punto me dio una reflexión muy bonita que me gusta siempre compartir, porque yo cuando llegué con Giorgio, pues, o sea, evidentemente, pues era un niño que nada más quería gritar una causa, ¿no? Y lo más fácil hubiera sido ir a las calles o pararme Ujú. y decir, ayuda a la gente en las calles, etcétera, que no está mal, pero no era el medio. Y cuando hablé con Giorgio y le dije, oye, yo veo que tú vas te veo en las Naciones Unidas, y yo mi sueño es ir a la ONU. Y una vez hablando con él, me dijo, a ver, ¿tu sueño es ir a las Naciones Unidas? Y me dije, sí. Dijo, a ver, yo te puedo ayudar, ¿no? Pero, pararte en esos espacios no es nada más pararte para tomarte fotos. Claro. O sea, es un espacio político global, el más importante del mundo, y es de muchísimo compromiso y responsabilidad, ¿no? Pero te pongo en perspectiva y me dijo, vamos a hacer algo. Me dijo, ¿tú conoces a Malala Yousafzai? Le dije, sí, claro, o sea, justo acabo de leer yo su libro. Y dije, la admiro muchísimo, el trabajo que ha hecho de activismo, la mujer más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, la persona más joven, más allá de ser mujer simplemente. Me dijo, sí, así es. Y me dijo, ¿sabías que en la entrega del Nobel del Premio de la Paz hubo un mexicano? Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, 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 hubo un mexicano. Dijo, investigalo. Y ya lo vi, y si lo investigas ahí, pones mexicano entrega el Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai. Y cuando le están dando el diploma y la medalla,
a Malala, sale un joven mexicano con la bandera de México y dice, Malala, no te olvides de México, por los problemas que estaban pasando en ese momento en México con el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces me quedé y me dijo, te voy a poner un poquito en perspectiva, Álvaro. Tú ubicas a Malala y probablemente el resto del mundo ubique a Malala. ¿Y cuántos ubican al mexicano? Claro. Le dije, no, pues nadie. Me dijo, probablemente su objetivo de lucha no estaba mal, pero estuvo mal ejecutado. No fue el medio. No fue el medio, Exacto. exactamente. No fue el medio, no fue la forma. Y me dijo, si quieres ser un activista o si quieres dar una representación en esos foros, yo te ayudo, pero te voy a capacitar y te vas a capacitar, vas a conocer, vas a trabajar para que cuando te pares con un líder mundial, con un presidente, con un embajador, le digas, está pasando esto, conozco esto y esta es la solución, pero no de la manera errática. ¿Por qué? Le dijo, porque hay maneras mucho más inteligentes y a veces trascendentales de llevar una causa. No significa que no siempre a veces el medio, porque a veces sí hay que agarrar armas y Sí, exigir los sí. derechos, ¿no? Pero a veces eso es un arma o una moneda al azar, perdón. Puede que pegue o puede que no. Entonces, el tema es, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser una Malala o quieres ser un activista, un mexicano como bandera? Y dije, no, pues quiero una Malala porque quiero ser certero con lo que estoy haciendo. Y fue cuando me empezó a capacitar, a dar conocimiento, a llevar. No fue fácil, ha sido extremadamente duro entre lo que te decía, universidad, trabajo, porque yo busco sacar yo también para mantenerme Claro. yo, etcétera. Y en este ir y venir justamente con causas, con organismos globales, platicando con representantes mundiales, etcétera, fue que me postularon y recibí el Young Activist Summit Laureate, Young Activist Summit Prize, que es el premio de la Cumbre de Jóvenes Activistas de la ONU, que entregan cada año a 5 de los jóvenes activistas que ellos consideran los más importantes del mundo. Me premian y a partir de eso es que empiezo a tener esta como representación global y conexión y seguimiento de actividades con organismos globales, como ver los trabajos del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Personas Sin Techo, Está genial. ver qué opciones hay y qué problemáticas hay de las personas sin hogar, pero no solo en México, sino en otros países y en otras partes del mundo, qué opciones se les pueden dar, Claro. cuáles son los medios de trabajo, o sea, ver qué hay más allá para ir en ese trabajo que mencionabas hace rato justamente, de no nada más se quede en algo que se haga aquí, Claro. o sea, que crezca para poder generar un movimiento global de representación, pero sobre todo de concientización de la problemática. Fíjate que me encanta lo que acabas de decir y me gustaría cerrar esto terminándolo de esta manera. No sé qué opines. Si tú estás llegando hasta este momento, pregúntate qué quieres ser. Una voz que resuene en todos los rincones donde el sonido toque o rebote, o solamente una persona con una bandera. Exactamente. Pregúntate qué quieres y cuando decidas qué quieres, vas a saber qué camino elegir. Gracias, Álvaro, por esta plática, No, gracias a esta ti, charla el tan espacio. chingona. Gracias a Creative que hace posible todo esto. Es una agencia que se dedica al posicionamiento de marcas personales y profesionales, contenido profesional para empresas, profesionistas y todos los que necesiten contenido digital. A la productora que hace posible esto. Gracias y Álvaro, nos vemos hasta la próxima charla chingona. Un placer, yo soy Edgar Echaral. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.